Así que vamos a continuar con ese estudio, pero vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección en esta mañana. Yo les voy a pedir a ustedes que oren por mí en esta mañana. Señor, díganle al Señor que me dé su gracia y su favor para poder transmitir el mensaje. Señor, yo necesito, Señor, que en este momento, Señor, no porque tú no estés entronado en mi corazón, Señor, sino que tú, Señor, tomes el control de todas y cada una de las palabras que vaya a decirle a tu pueblo, Señor, pues son tu pueblo, Señor. Este pueblo es tuyo, Señor, a ti te pertenece, Señor. Y yo, Señor, solo soy un instrumento al cual tú puedes usar en esta mañana para transmitir tu mensaje. Señor, ruego en esta mañana que me ayudes y que el Espíritu Santo venga con poder y haga la obra en los corazones de cada uno de mis hermanos, también en el mío. Señor, yo puedo recitar la Biblia, puedo leerla toda completamente, pero si el Espíritu Santo, el cual tú prometiste que enviarías, Señor, no redarguye, Señor, en nada estaremos. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que traigas convencimiento a cada uno de los corazones. Oro, Señor, en esta mañana para que tu pueblo, Señor, el cual se encuentra reunido en este lugar, Señor, sea edificado conforme a tu palabra y no a dichos de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, mis hermanos. Vamos entonces a comenzar y vamos a continuar con la serie que se llama, el título que tenemos por hoy es, el título de la serie es Jesucristo basta, pero el título de la enseñanza de hoy es Llévame a Jesús. Llévame a Jesús. Vamos a comprender este título acerca que le he puesto cuando vayamos desarrollando esta historia de unos amigos que llevaron a alguien a Jesús. ¿Cuántos de ustedes fueron llevados a Jesús? Yo fui llevado a Jesús por algunos amigos. Yo creo que ninguno de nosotros nos hemos levantado un día y hemos dicho, hoy es el día que voy a ir a Jesús. Alguien te invitó, alguien recordaste una invitación, alguien hizo el trabajo de poder llevarte a Jesús. Y, ¿sabe? Leyendo las Escrituras podemos encontrar muchos casos. Pero antes de empezar con esta enseñanza, déjeme hablarle acerca de una historia mientras va buscando en Marcos 2. Déjeme contarle una pequeña historia. Aconteció que un día un hijo y un padre tuvieron una conversación. El hijo le dijo al padre, papá, hoy es mi cumpleaños. Y el padre le contestó, lo sé, hijo mío, lo tengo muy presente. El hijo le dijo, papá, me gustaría celebrar este cumpleaños con todos mis amigos aquí en esta casa, esta noche. El padre le dijo, sí, está bien, hijo, estoy de acuerdo. Le dijo el hijo, papá, pero tengo que trabajar, no tengo tiempo para enviarles invitaciones a todos mis hermanos y organizar este cumpleaños. Y le dijo, papá, te pido que tú lo hagas por mí. Invita a todos mis amigos esta noche a la fiesta. Y el hijo se fue a trabajar. Al llegar la noche, regresó a casa contento porque dijo, van a estar todos mis amigos en ese lugar. Hoy vamos a tener una fiesta de cumpleaños, voy a tener una de mis mejores fiestas de cumpleaños. Y llegó a casa emocionado. Pero cuando entró en su casa se encontró con su papá y 4 de sus amigos. Este joven, bastante sorprendido y a la vez un poco molesto, le dijo, papá, ¿por qué no invitaste a todos mis amigos? El papá le contestó, hijo, sí, los invité, pero solo que en la invitación que les hice, les dije que tú tenías problemas y que los necesitabas y que necesitabas que vinieran esta noche para ayudarte en tu problema. De todos tus amigos, solo ellos 4 acudieron para ayudarte. Con ellos es con quien tú mereces celebrar tus cumpleaños. Porque muchas veces, hermanos, pensamos que estamos rodeados de amigos, ¿cierto? Pero no es así. Son muy pocos los que están dispuestos a acudir en auxilio. Son muy pocos los que están dispuestos a llevar tu carga.
son muy pocos los que están dispuestos a levantarte. ¿Sí o no? La palabra del Señor no se equivoca. Mire, la palabra del Señor dice en Proverbios 19:4: con la riqueza aumentan los amigos, pero cuando te vuelves pobre, hasta tu mejor amigo se aparta de ti. Necesitamos tener esos amigos desinteresados. Y de esos amigos vamos a hablar hoy. El joven muy sorprendido quedó cuando llegó a su casa y vio que la fiesta estaba vacía. A veces compartimos con personas que no están dispuestas a compartir con nosotros. Cuando hay, todos quieren, pero cuando no hay, todos huyen. No todos los que se dicen llamar amigos son amigos. Déjame decirte algunas palabras de parte de Dios acerca de este tema. Hay amigos. Proverbios 18:24 dice: hay amigos que llevan a la ruina. Y hay amigos fieles, más fieles que un hermano. Si usted se da cuenta, hay amigos que llevan a la ruina. Y déjame decirle que amigo no es aquel que te ofrece vicios, que te induce a hacer lo malo. Cuando alguien te induce a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, y tú dices: no, yo no conozco a Dios, pero también sabes que desagradas a tus padres, a tu pareja y todas esas cosas, esos no son amigos. Lo que te están dando es un veneno que acabará contigo. No es un amigo aquel que te lleva a la ruina. Mire, hay amigos que te llevan a la ruina. Y cuando habla de ruina es de destrucción en todos los ámbitos, sean materiales y familiares también. Hay amigos que son fieles, pero fíjese bien, aquel que te ofrece cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de cosas que quiera destruir tu cuerpo, tu integridad, la comunión con los demás, o que quiera andar de chismoso o cosas de esas, esos son amigos que te llevarán a la ruina, y de esos la Biblia dice que hay un montón. Así que tenemos que tener cuidado, hermano. Proverbios 27:6 dice: más confiable es el amigo que hiere que el amigo que besa. La palabra del Señor nos dice que es más confiable aquella persona que está dispuesta a decirte las verdades a la cara, aquel que te lisonjea, que te da una palmadita en el hombro. Es más confiable aquella persona que va de frente. A veces los amigos tienen que decir verdades dolorosas, ¿sí o no? Un verdadero amigo no puede dejar que te tires por un precipicio sin decirte: te vas a hacer daño. La Biblia nos dice que un amigo confiable es el amigo que hiere, o sea, un amigo que aunque te moleste lo que te diga, te lo dice por tu bien. Debemos de tener cuidado entonces con quienes nos estamos rodeando, hermano. ¿Hacia dónde nos llevan nuestros amigos? Mire, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Y el que con necios se junta, como dice la palabra del Señor en Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Pero el que camina con necios, ¿qué hace? Se vuelve necio. Mire, un amigo es alguien especial con quien tiene un acceso a áreas de nuestra vida que no dejamos entrar a cualquiera. Un verdadero amigo en quien nosotros confiamos tiene el acceso a algunos sentimientos nuestros que no dejamos entrar a cualquiera. Y muchas veces adoptamos los rasgos de esos amigos, hacemos las cosas que hacen sus amigos, porque todos de una u otra manera somos influenciados. Pero un amigo sabio es aquel que siempre te llevará a buscar de aquellas cosas que no son perecederas, que son eternas. Alguien que te lleve a Jesús, alguien que te muestre al Jesús, no que te lleve, porque muchas veces queremos llevar a nuestros amigos a Jesús, pero no lo mostramos. Y usted puede decir: no, pero ¿y cómo voy a mostrar yo a Jesús?
Jesús se muestra con nuestra manera de vivir, con cómo tratamos a las personas. Un verdadero amigo, alguien que tú conoces, que camina en integridad, puede mostrar a Jesús a través de un buen testimonio, ¿sí o no? Sí, Señor. Pero también esas esposas o esposos tienen que mostrar a Jesús. No deben enseñar a Jesús, deben demostrarlo. ¿Cierto? Miren, la palabra del Señor nos habla acerca de que debemos de apartarnos de algunas personas que tienen conductas que conllevan a la destrucción, pero que también atentan con la integridad de aquellas personas de quienes nosotros conocemos. Dice: el perverso provoca contienda y el chismoso divide a los amigos. Proverbios 16:28. Debemos proteger la integridad de aquellos amigos que realmente nosotros consideramos que son amigos. Entonces, cada vez que usted vaya a hacer una invitación, piense quiénes son los primeros que van a invitar. Si son esos amigos que realmente estarán con usted en las buenas o en las malas. Amén. Bueno, esto es una breve introducción acerca del tema que vamos a hablar. Recordemos que hoy vamos a tener un acto de comunión y es bueno conocer los principios bíblicos acerca de las características de los buenos amigos. Acompáñenme a Marcos 2 y vamos a leer esta historia, que es una historia muy bonita. Fíjense bien, dice Marcos 2:1, dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Jesús había hecho de Capernaum su centro de operaciones. Cada vez que él salía de ese lugar se dirigía a las diferentes partes de las regiones de Israel, pero ese era su lugar donde él casi siempre regresaba. Algunos dicen que era la casa de Pedro, otros que era un lugar de alquiler. Independientemente, era un lugar donde él regresaba, y cuando él regresaba la gente estaba esperando a Jesús para ir y escucharlo o para ir y a verlo. Pero fíjense bien, cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz. Se escuchó la voz del pueblo decir: Jesús viene de regreso, Jesús viene para la casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba llena de visitas. ¿Qué dice? Que no había lugar siquiera frente de la puerta. Mientras él, ¿qué hacía? Predicaba la palabra ¿de quién? Miren, qué bendición es cuando la gente se llega a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Es una bendición, mis hermanos, porque la palabra de Dios no volverá vacía. Eso dice su palabra. La gente se agolpaba para escuchar a la iglesia, pero déjenme decirle que había dentro de ese montón de personas, habían multitudes de todo tipo. Y vamos a verlo en las escrituras. Mire, dice, predicaban la palabra de Dios. Y es que nosotros, los predicadores, debemos de estar atentos para predicar el mensaje del Señor. Y fíjense bien, versículo 3 dice: llegaron, léalo conmigo, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Yo quiero que usted lea esta parte porque es muy importante. Al ver la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Si usted se fija, aquí dice: al ver la fe de ellos, de esos amigos que se habían esforzado por llevar a este hombre, el paralítico alcanzó misericordia. Entonces, ahora que estamos desarrollando esta enseñanza y que usted conoce a algún amigo, no pierda la fe, porque Jesús está viendo su fe.
Jesús está viendo la fe de los padres. Jesús está viendo la fe de los esposos, de las esposas. Y Jesús es capaz de obrar en favor de aquellos padres que tienen fe. Pero necesitamos muchas veces, hermano. Mire, lo que estos hombres hicieron no fue una cosa cualquiera. Ahora vamos a ver el contexto de esta situación que tienen. El contexto en el que se encuentran estos hombres es de que hay una gran cantidad de gente que está rodeando la casa donde Jesús está. Son grandes multitudes que están ahí. Dice que no, era imposible para ellos poder entrar a ese lugar. Cuando estos hombres escucharon hablar de Jesús y que Jesús volvía a casa, fueron a buscar a ese amigo paralítico. Si usted se da cuenta, el amigo paralítico tuvieron que llevarlo entre 4 hombres. Posiblemente pesara un poco. Pero ellos estuvieron dispuestos a llevar a este amigo a Jesús. Ellos estuvieron dispuestos no solo a llevarlo. ¿Sabe? Usted imagine por un momento que estos cuatro hombres llegaron hasta la casa donde Jesús y hubieran dicho: híjole, y aquí ya no podemos, de aquí ya no pasamos. Cualquiera se rinde y muchas veces nosotros nos rendimos también ante las dificultades que se nos presentan para poder llevar a nuestros amigos a Jesús, ¿cierto? Pero nosotros hemos visto a través de la historia, a través de estos temas que hemos estado tocando, que la mayoría de los personajes que se acercaron a Jesús se acercaron voluntariamente y lo hicieron por sus propios medios. Pero aquí había un hombre que no podía haberlo hecho si no hubiera sido porque alguien tuviera que cargarlo. Entonces podemos ver a estos cuatro jóvenes, a estos 4 hombres planificar cómo lo haremos. La casa está llena. Y déjeme decirle que los techos de aquellos tiempos no eran techos cualquiera, no eran tejas que podían ir quitando. No, los techos eran techos hechos con materiales de barro y arcilla fuerte que tapaban. Era el techo de la casa. En aquellos tiempos no había ni láminas de zinc ni nada de esas cosas. Era casi como una losa. Y ellos tenían que subir a la parte de arriba con la camilla y su amigo cargando. Y no solo eso, ellos dispusieron que pasarían por en medio de esas multitudes. Aunque ellos no pudieran entrar a esa casa, ellos subirían al tejado y romperían el techo y iban a llevar a su amigo hasta Jesús. Pero cuando nosotros miramos este relato, parece que hubiera sido una cosa fácil. No lo fue. No lo fue tener que cargar a alguien. No lo fue tener que subir quizás hasta arriba de la azotea. Y no lo fue tener que abrirle la casa a alguien. Pero la fe de estos amigos fue de tan determinantes que llevaron hasta los pies de Jesús a este amigo. Y fíjese bien, entre esas multitudes habían gentes que no dejaban entrar a Jesús. En el versículo 6, mire quiénes estaban en primera fila. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Pero hay buenas noticias, hermano. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo le dice en el versículo 5 dice: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Pero ahora usted por un momento imagínese que aquellos hombres que se habían esforzado por llevar a este paralítico, subir en las escaleras, hacer que todo ese trabajo que tuvo que hacer, superar las multitudes. Y mire, las multitudes ya hablaremos acerca de ello dentro de un momento, pero superar esas multitudes para llevar al paralítico a ese lugar. Y la expectativa de estos hombres, ¿cuál era? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál era la expectativa? Que el paralítico llegue a... No, la expectativa no es que llegue, que lo sanara, ¿no? Que él se levantara. Pero nosotros vemos a Jesús diciéndole: tus pecados te son perdonados. Jesús está más interesado en salvar a aquellos que van camino del infierno que otra cosa. Ahora,
Mire, la Biblia dice que este era un paralítico. ¿Qué pecados podría haber tenido una persona que era capaz de valerse por sí misma? Nosotros podríamos decir, no, este es inocente. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aún el salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sea de una u otra manera, este hombre había pecado, porque Jesús no se equivoca cuando le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Pero los amigos que estaban allá arriba, imagínense por un momento, pero no lo trajimos a eso. La expectativa de ellos ha de haber sido, oye, pero ¿qué pasa? ¿No era para que lo sanara, que lo trajimos? Por un momento pudo habérsele cruzado por la mente, lo trajimos para que lo liberaras de esa camilla. Y fíjense bien, tus pecados te son perdonados. Ese día se abrieron las puertas del cielo para que ese paralítico pudiera entrar. Ese día el Señor Jesucristo lo salvó. Fíjese, pero los que estaban ahí murmuraron. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. ¿Qué está pensando ahora mismo, hermano? No estará pensando en la carne que va a ir a comer más tarde, ¿no? Piense mejor que necesitamos ser perdonados, es que necesitamos ser limpiados, que antes que ser sanados necesitamos tener comunión con Dios. El Señor Jesucristo sabe cada uno de sus movimientos independientemente de dónde los haya hecho. Sabe cada uno de sus pensamientos donde quiera que usted haya estado. Él sabe exactamente lo que usted está pensando ahora mismo. La Biblia dice claramente, en ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban. No era lo que decían, era lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan? ¿Por qué cuestiona eso su corazón? ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O ponte en pie, toma tu camilla y camina. Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Usted se imagina cuando toda esa escena se dio en esa casa? Esa casa llena de multitudes, el techo roto, los amigos viendo desde allá arriba, Jesús perdonando pecados. Pero más sin embargo, los que estaban delante de él, los que se suponía que conocían de la palabra del Señor, permanecían incrédulos, cuestionando a Dios, cuestionando a Jesucristo. Y el hombre se levantó de un salto y tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado, ¿cómo? Atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Y la gente puede argumentar, pero vamos a ver, esas cosas nosotros no las vemos, esas cosas no se dan. Estas eran las credenciales del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que Él traería las credenciales del Salvador. El cojo saltaría. Él llevaría las enfermedades de muchos. Pero más sin embargo, esta misma multitud que en este momento exclamaba, gloria al Señor, más adelante iba a gritar, crucifíquenlo. Porque así es el corazón del hombre. Entonces, nosotros podemos ver a través de esta historia que habían diferentes dificultades para llegar a Jesús. Y es lo mismo que ocurre hoy en día. Hay muchos obstáculos. Uno de los obstáculos que muchas veces está dentro
Son esas grandes multitudes. Yo no sé si a usted le ha tocado caminar en medio de una gran multitud donde apenas pueda moverse. Estos amigos superaron esa multitud. Aquellos hombres cargaron por cierta distancia a ese enfermo, pero no podían entrar. Pero se las ingeniaron para llevarlo. Se esforzaron. Y eso nos debe dar a nosotros una lección, ¿cierto? ¿Queremos llevar a nuestros familiares a Jesús? ¿Sí o no? Solo cuando tengan un verdadero encuentro con Él. Y mire, me llama la atención, por eso le decía antes, que Jesús no vio la fe del paralítico, vio la fe de sus amigos. Al ver la fe de ellos, cómo ellos se habían esforzado, Jesús hizo algo en su corazón. ¿Sabe? Antes de que el Señor me rescatara a mí, en mi testimonio yo cuento que mi esposa se tuvo que esforzar mucho por mostrarme a Jesús, por llevarme a Jesús. Pero debemos de esforzarnos, hermano. No es fácil. No, es que yo le digo constantemente, yo lo quiero llevar. Lo quiero llevar a Jesús. ¿Cierto? ¿Es el anhelo de todos nosotros o no? Llevar a nuestros familiares a Jesús, a nuestros amigos a Jesús, a nuestros hijos a Jesús. Pero es que estamos desenfocados, porque lo queremos llevar a conocer a Jesús, no le queremos llevar a Jesús a la casa. Nosotros se supone que tenemos a Jesús. Nosotros se supone que somos cristianos, seguidores de Jesús, que nosotros reflejamos el amor de Dios. Pero déjenme decirle que más que llevarlos a Jesús, tenemos que mostrarles a Jesús. Más que llevarlos a un lugar determinado, nosotros somos ese lugar. Mire, la Biblia dice, Pedro le dice a las mujeres, ustedes deben de ser mujeres que a través de su obediencia, de su amor por sus esposos, un buen ejemplo, ustedes pueden abrir ese camino para que ellos conozcan a Jesús. Mire, seamos honestos, ¿quién nos conoce más a nosotros si no son las propias personas que viven con nosotros? ¿Sí o no? ¿Su esposa sabe cuál es su nivel de fe? Yo diría que sí. Su esposo sabe que usted no solo canta, que usted no solo alaba, su esposo sabe. Necesitamos llevarlos a Jesús, pero a ese Jesús verdadero, al que se supone que debe vivir en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como padres necesitamos enseñarles a Jesús a nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Cómo le puedo yo enseñar a Jesús a nuestros hijos? Viviendo la palabra del Señor. Como amigos debemos de ser fieles, servidores del Señor, pero no solo oidores. Ellos tienen que ver algo. Ellos tienen que ver algo que atraiga. Ellos tienen que ver a Jesús en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Miren, estos amigos llevaron a Jesús a este paralítico y déjenme decirle que él no hubiera podido superar todos esos obstáculos. Porque hay muchos obstáculos que impiden que la gente esté llegando a Jesús. Déjeme decirle que entre esas multitudes se encuentran las religiones. Hoy hay una religión por aquí, otra religión por allá. Están impidiendo esos dogmas, preceptos. Multitud de falsos maestros que están impidiendo que la gente llegue a Jesús. ¿Quiénes llevaron a este paralítico a Jesús? No fueron los que estaban sentados delante del Señor Jesucristo, los maestros de la ley religiosa. Ellos no se preocuparon. Ellos sabían que por ahí había un paralítico. Ellos sabían que por ahí había mucha gente que no podía accesar a Jesús, pero ninguno de ellos, si se dan cuenta, lo tuvo que hacer personas anónimas que ni siquiera salen sus nombres aquí. Pero ellos se preocuparon por llevar a los pies del maestro a este hombre. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo y qué
estamos haciendo nosotros en favor de aquellos que aún no conocen a Jesús? ¿Estamos haciendo algo o simplemente parecemos los religiosos que estaban ahí dentro, preocupados más de criticar que de llevar a aquel desvalido a Jesús? Es una buena reflexión que nosotros debemos de hacer. Las multitudes de religiones, la multitud de falsos maestros, la multitud de diversiones y placeres de este mundo, multitud de malos testimonios, multitud de creyentes indiferentes e insensibles, multitud de quejas y críticas, multitud de los mismos creyentes, multitud de vidas que no son buenas, referencias de cristianos. Hay muchas multitudes que están impidiendo que la gente llegue a conocer a Jesús. ¿Hay alguien aquí? Mire, que haya multitudes, siempre lo ha habido en los tiempos de Jesús, pero que nosotros formemos parte de ellas sí es un problema. Yo no tengo ningún problema con que haya multitudes, pero que nosotros seamos parte de esas multitudes que impiden que a través de nuestro testimonio la gente realmente venga a Jesús, ese sí es un problema. ¿Sí o no? Entonces nosotros debemos de enfocarnos en mirar si realmente nosotros estamos siendo esos amigos que están llevando, no solo los amigos, esos padres que están llevando a sus hijos al Señor, que le están mostrando al Señor, esas madres que están edificando casas y llevando a sus familiares al Señor, esos hermanos, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacernos un examen. La palabra del Señor dice que nosotros es como un espejo que nos refleja quiénes somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Díganme una cosa, ¿acaso estos amigos no sirvieron al paralítico? ¿No fueron sus pies? ¿No fueron su fuerza? ¿No fueron su valentía? ¿No fueron su tenacidad? Estos amigos le dieron al paralítico una nueva esperanza. Que la obra la hace Jesús, está claro, pero nosotros tenemos que hacer un trabajo. Si usted se da cuenta, cuando usted lee el relato del Señor Jesucristo levantando de entre los muertos a Lázaro, Él le dice, Él manda la palabra del Señor, pero a los discípulos les dice, quiten la piedra. Quitemos la piedra, hermano. Quitemos el techo. Quitemos las barreras. Quitemos la religiosidad. Yo no le estoy diciendo que usted se vuelva un liberal y un alcahuete, como le puedan decir. No. Usted sabe de lo que le estoy hablando. A veces necesitamos romper esos techos, como rompieron ellos ese techo. Pero a través del amor, de la misericordia. Tomarse el tiempo para ver quién está en la condición de poder o no poder llegar a la iglesia. Hoy nosotros tenemos a la hermana Evita que tiene dificultades para llegar aquí, pero alguien se toma el tiempo para ir a buscarla y traerla hasta acá. Y ella escucha la palabra del Señor. Pero en lo espiritual, a veces nosotros no nos va a tocar. Quizá a usted y a mí nunca nos toque traer a nadie sobre cuestas. Pero sí nos toca ser esas referencias buenas en nuestras casas. Reflejar el amor de Cristo. Nos toca cargar con el pesado del amigo. ¿Usted cree que no pesaba? Eran 4 los que lo llevaban. Y dice usted, ay, pero es que ese siempre está ahí con sus malos rollos. La Biblia nos dice cuánto tuvieron que recorrer llevando la camilla de este pobre hombre. Pero una cosa sí debe de saberlo. Y es que usted dirá, no, pues ¿sabe qué pasa? Que es que yo no conozco a nadie en esas dificultades para llevarlo. ¿Cierto? No todo el mundo tiene amigos que tienen dificultades de movilidad. Pero en lo espiritual de lo que es la enseñanza, es de que hay muchos paralíticos espiritualmente que no pueden llegar a Jesús. Hay muchos.
está lleno. Pero si a usted el Señor le ha permitido llegar hacia Jesús, hacia su palabra, levántese. Deje esa camilla de esclavitud. Deje esa camilla de incredulidad. Gócese. Hermanos, ustedes podrían imaginarse por un momento el gozo de esos amigos cuando salieron de ese lugar. ¿Usted cree que ellos se fueron y dijeron, ay, bueno, ya está? Usted se puede imaginar el gozo de aquellos 4 amigos al ver a ese hombre levantarse de esa camilla para, quién sabe cuánto tiempo llevaba postrado en ella. Ese es el mismo gozo en el cielo cuando usted y yo nos levantamos de esa parálisis espiritual que tenemos para entrar en el reino de los cielos. El Señor no hace excepción de personas. La mujer del flujo de sangre, la mujer samaritana, un recaudador de impuestos, un endemoniado. Y hay muchas historias en la Biblia que dicen que cuando ellos se encontraron con Jesús, sus vidas cambiaron. Si nosotros, miren, hablando de impedimentos espirituales, y es que hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. No podemos. Estamos lisiados espiritualmente para hacer muchas cosas. Para amar sin rencor, para perdonar. Hay muchas personas que están lisiadas de rencor. Cojean de gran manera porque sus corazones están llenos de rencor. Solo Cristo quita esa enfermedad. Hay muchas personas que están lisiadas de resentimiento. Hay muchos lisiados de incredulidad. Hay muchos lisiados de envidia. Hay mucha gente lisiada en ese aspecto. Pero nosotros, los que Cristo redimió, por los que Cristo pagó, por los que Cristo hizo la obra, nosotros ya no somos más esclavos de esas. Nuestras cadenas fueron rotas para que nosotros llevemos el evangelio del Señor Jesucristo, para que nosotros llevemos el anuncio de que hay un Cristo que aún sigue levantando al caído, hay un Cristo que aún perdona. Y fíjense bien, el evangelio no es ven a Cristo y Él te levantará de tu enfermedad. El evangelio es ven a Cristo y Él te perdonará. Cuando entendemos que Cristo está más preocupado de que tu alma se salve antes de que tú disfrutes de la vida, entonces habremos entendido muchísimo más. Predicaremos un evangelio más sano. Jesucristo dijo, yo vine a buscar a los perdidos, a los lisiados, a los que nadie quería. Él viene para transformarnos y darnos las capacidades de llegar donde antes no podíamos llegar. A darnos las capacidades de amar sin resentimiento. A darnos las capacidades de ser fieles. A darnos las capacidades de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Al ver la fe de ellos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo ve Jesús nuestra fe? ¿Cómo nos acercamos? Muchas veces, es verdad, tenemos un corazón humano, todavía no hemos sido regenerados completamente. Pero hermanos, pidámosle un corazón al Señor, como el de esos 4 amigos que estuvieron dispuestos a romper el techo, a cargar con aquel amigo. ¿Qué tenía que ofrecerle aquel amigo a ellos? ¿Qué podía ofrecerles? Nada. Ellos fueron desinteresados. Ellos lo hicieron porque sabían, por fe. Ellos sabían que Cristo cambiaría su vida. Cristo cambia vidas. Cristo cambió la mía y Cristo sigue cambiando vidas. Sigue poniéndonos en pie para que caminemos como familia hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor.
Y pónganse en pie, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Jesús, tú vives dentro de mí. Ayúdame, Señor, a ser un representante tuyo y a mostrarles a Jesús. Ayúdame a tener, dígale, ese convencimiento de que eres tú el que hace la obra, que a mí solo me toca esforzarme un poco más, dar un buen testimonio a los de mi casa. No solo levantar las manos dentro de la iglesia y afuera cerrar los puños para pelear. Dígale usted con su propia boca, dígale: Señor, ayúdame en mi incredulidad, que no permite que puedas ver esa fe. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdame a mantenerme fuerte en esa carga que quizás tenga que llevar. Y cuando usted trae a sus hijos, trae a sus familiares y trae a alguien, eso es parte del corazón amoroso, un corazón bondadoso. Qué bueno es poder tener y contar con amigos, con familiares que lo único que quieren es hacer lo bueno para nosotros. Necesitamos personas que nos acerquen más a Dios y no personas que nos alejen y que corrompan nuestra manera de vivir. Dígale: oro hoy, Señor, para que tu gracia y tu misericordia sea sobre mi casa, dígale, sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre mis hermanos, sobre mis familiares, sobre mis amigos, en el lugar de trabajo, donde quiera que vaya. Señor, ayúdame, dígale. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, Señor, y necesito un milagro, dígale. Necesito que perdones mis pecados, que perdones sus pecados y que los levantes de esa esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? A lo largo de esta semana, mis hermanos, reflexione sobre cómo está su fe, cómo mira a Jesucristo su fe. Y recuerde que Él sabe lo que usted piensa, que Él sabe lo que usted dice, no importa donde quiera que esté. Él es el Dios que adoramos, al Dios Todopoderoso. Entonces dice amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, pero dele un fuerte abrazo a la persona que tiene a su lado también.